Hola de nuevo, chicos. Después del vídeo anterior donde os explicaba un poco el concepto de integral y para qué sirven y la diferencia entre integrales definidas e indefinidas, en este nuevo vídeo os voy a explicar muy brevemente algunas de las propiedades más importantes de las integrales. Luego ya vamos a empezar a aprender a integrar dos tipos de integrales bastante sencillas, que son las integrales polinómicas y las integrales logarítmicas, ¿vale? Y ya en otros vídeos que os haré más adelante, pues ya iremos introduciendo otro tipo de integrales. Entonces, para empezar, dentro de las integrales, ¿vale?, tanto definidas como indefinidas, una de las propiedades más importantes y más evidentes es que si yo realizo la integral de una constante por una función que depende de x, por supuesto con el diferencial de x, ¿vale?, el hecho de que esa constante no dependa de x me permite poder sacarla de la integral. Y por tanto, esta integral será igual a esa constante por la integral de f de x diferencial de x, ¿vale? Es algo muy evidente, es exactamente igual que cuando derivamos. La derivada de una constante por una función es simplemente la derivada de esa función por la constante. Pues la integral es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, esa es una integral una propiedad que tenemos que tener bastante clara, que es relativamente sencilla. Y a partir de aquí, otra de las propiedades que tenemos que conocer es que la integral de una suma de funciones o una resta de funciones que dependen las dos de x la podemos escribir como la integral de mi primera función más o menos la integral de mi segunda función, ¿vale? Por supuesto, no os dejéis nunca el diferencial. Vale, esta es otra propiedad bastante sencilla, bastante interesante, porque nos permite a lo mejor separar una integral que nos puede resultar bastante compleja realizar en dos integrales más sencillas, ¿vale? Y por último, por terminar con las propiedades, esta ya más para propiedades definidas, es que si yo estoy integrando entre una función entre dos valores, los que sean, ¿vale? Por ejemplo, entre a y b, ¿vale? Por ejemplo, si yo integro una función entre a y b, si por lo que fuera yo tuviera un valor intermedio, ¿vale?, un valor c que es mayor que a, pero es menor que b, pues esta integral la puedo separar en dos integrales, donde sería la integral de esa función entre a y c más la integral de esa misma función entre c y b, ¿vale? Y lo que hago es separar dos integrales distintas. Más adelante veréis para qué nos pueden servir esta propiedad o qué aplicaciones le podemos dar. ¿Vale? Una vez que tenemos las propiedades más o menos claras, ya veis que son unas propiedades muy sencillas, podemos empezar a aprender a integrar. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar con una propiedad, las integrales polinómicas, es decir, vamos a integrar una función que es un polinomio como ya conocéis, ¿vale? Algo de este estilo, ¿vale? Del grado que sea. Si tuviera varios términos, lo podríamos separar en varias integrales, como acabamos de ver, ¿vale? Eso no importa, pero lo que es muy importante tener claro, y por eso para poder integrar tenemos que tener un dominio muy importante de las derivadas, lo que tenemos que conseguir es que si yo estoy integrando esa función y esta función es una función polinómica, necesito siempre tener la derivada de esa función multiplicando a esa función. Si yo tengo esto, la integral es muy sencilla, porque la integral, por supuesto, esta función va a estar elevada a un exponente, ¿vale? Por eso estamos hablando de una integral polinómica que puede estar todo elevado a un exponente. En ese caso, mi integral es esa misma función elevado a ese exponente que yo tenía más 1 y todo dividido por ese mismo nuevo exponente
n más 1. Y, por supuesto, no se nos puede olvidar, como vimos en el vídeo anterior, la constante de integración, porque no es una integral definida, sino que es una integral indefinida. ¿Vale? Este es el primer concepto que nosotros tenemos que dominar. Y ahora si vemos, por ejemplo, diferentes ejemplos, claro, el ejemplo más sencillo es la integral de x diferencial de x. Claro, aquí muchas veces os aprendéis prácticamente de memoria que, como es un polinomio, en este caso grado 1, solamente la x, le sumáis 1 al exponente, es decir, como tiene 1, pues 1 más 1, 2, partido por 2, le sumáis la constante de integración y ya estaría. Y esto es así, pero en realidad tenéis que tener muy claro, tenéis que ser muy conscientes de esto que nosotros tenemos aquí, que es la derivada de esa función. ¿Qué pasa? Que como la derivada de x es 1, ¿vale? Si esto para nosotros es nuestra f de x, claro, si f de x es x, la derivada de esa función es 1. Por tanto, yo ese 1 ya lo tengo incluido. Lo que pasa es que lo damos prácticamente por supuesto. Pero claro, en realidad yo lo que tengo es x, que es mi función, por 1, que es como si no estuviera. Pero ahí está, que es la derivada de mi función diferencial de x. Y por eso yo puedo integrar directamente de esta forma que hemos visto y que el resultado de mi integral sea ese. ¿Vale? Esto está claro. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo una integral algo más complicada, como algo de este estilo? Si yo tengo algo de este estilo, ¿vale? Fijaros que muchos entiendo que os puede resultar más sencillo hacer esa identidad notable, ¿vale? Que nos quedaría 4x cuadrado más 1 más 4x y todo esto multiplicado por diferencial de x. Por la propiedad que hemos visto nosotros antes, lo puedo separar en tres integrales diferentes, ¿vale? Que serían la integral de 4x cuadrado, diferencial de x, más la integral de 1, diferencial de x, más la integral de 4x, diferencial de x. ¿Vale? Por esa propiedad que nosotros hemos visto también antes, en esta primera puedo sacar el 4 fuera porque es una constante. En la segunda puedo sacar el 1 o no tiene mucho sentido. Y en la tercera también puedo sacar ese 4 fuera de la integral. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí, fijaros lo que os he puesto es f de x elevado a n. Cuando yo integro x cuadrado, x es la función. Y ese 2 no es la función, ese 2 es la n, es el exponente de mi función. Por tanto, la derivada de mi función, es 1. Entonces también la tengo ya directamente, ¿vale? Volvemos a fijarnos aquí y también la tengo ya directamente. Y por eso entonces puedo integrar de forma sencilla. Y la integral de x cuadrado sería aplicando esto que nosotros tenemos aquí, x cubo partido por 3. No puedo olvidarme ese 4 y sería x cubo partido por 3. La integral de una constante, siempre es esa constante, por x, creo que eso lo tenemos claro. Y en este caso de aquí, pues sería 4 por x cuadrado partido por 2. Que podría, por supuesto, simplificar, ¿vale? Y añadir la constante de integración, ¿vale? Por tanto, este sería el resultado de mi integral. Pero no sería necesario hacer todo este proceso. Si yo tuviera un buen dominio de las integrales.
Porque si yo sé perfectamente aplicar esta propiedad que nosotros hemos visto aquí, ¿vale? Y este es el objetivo, esto es lo que a mí me interesa, tenéis que fijaros que para vosotros esta sería la función f de x y este 2 sería el exponente. Claro, ¿qué ocurre? Que yo necesito tener la derivada de ese f de x de mi función. ¿Y cuánto es la derivada de 2x más 1? Pues la derivada de 2x más 1 es 2, que yo no tengo ese 2. Entonces, ¿cuál es una de las claves de las integrales? Una de las claves de las integrales es yo ser capaz de generarme esa función que a mí me interesa. Fijaros, yo me invento, por decirlo de una forma, este 2 en mi función. Lo que pasa es que para que no ocurra absolutamente nada, para que la función sea exactamente la misma, yo tendré que multiplicar por un medio, porque así 2 por un medio es como si fuera 1. Por tanto, yo no estoy modificando la función, lo puedo hacer perfectamente. Pero así ya he conseguido tener mi f de x, mi exponente y mi derivada de f de x, y por tanto ya puedo aplicar esa expresión que hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, yo ahora este un medio que no me afecta para nada, lo puedo sacar de la integral, se me queda fuera, y ahora ya aplicando me queda ese f de x, ¿vale? Ahora yo cuando estoy integrando esto, ya tengo la función elevado a un exponente, ya tengo la derivada de esa función y por tanto mi integral, que será directamente ese 2x más 1, pero ahora no estará elevado al cuadrado, estará elevado al cubo, porque lo que estoy haciendo es n más 1 y partido por 3, ¿vale? Más la constante de integración. Y este es el resultado de esa integral, ¿vale? Podréis comprobar, podréis ver que los resultados que obtenéis son exactamente los mismos que con el otro proceso. Probablemente no el término independiente, porque por lo que os comenté en el ejercicio, en el vídeo anterior, porque el término independiente al derivar desaparece. Entonces de ahí, para que el resultado fuera el mismo, dependería de que esta integral estuviera definida, pero el resultado sí que va a ser exactamente el mismo. Muy importante, y cuidado con esto porque es un fallo habitual, que este 2, que en este caso es la derivada de la función, lo utilizáis simplemente para poder aplicar la fórmula, pero después no aparece en el resultado de la integral. Por favor, no me pongáis ese 2 en el resultado de la integral. Sí que tengo que poner este un medio, porque este un medio yo lo he necesitado para que al multiplicarlo por 2 fuera 1, pero como lo saco fuera de la integral, sí que tiene que seguir apareciendo y no os lo podéis dejar, ¿vale? Este es un ejemplo, hemos hecho dos ejemplos simples de cómo se realizan integrales polinómicas. Ya veis que siempre podéis operarlas y hacerlas como integrales de términos independientes, pero que sepáis que esta es una opción bastante rápida, bastante sencilla de integrarlo aplicando este procedimiento, ¿vale? Respecto a las integrales logarítmicas, recordad que cuando yo tenía una función, por ejemplo, logaritmo neperiano de x al cuadrado, cuando yo derivaba esto, lo que hacía era escribir en mi numerador la derivada de ese x cuadrado, la derivada de la función, porque para nosotros la función era esto, ¿vale? Esto, si queréis, a esto en vez de ponerle f de x, por no llamar a lo mismo f de x, le voy a poner g de x, ¿vale? Estamos derivando g de x. Yo lo que hago es la derivada de ese f de x, entonces aquí voy a ponerle también g, ¿vale? Así ya no tenemos ninguna duda, partido por
ese f de x sin derivar. Luego, bueno, pues aquí ya podría simplificar y me queda 2 partido por x. Pero recordar lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era aquí escribir la derivada y aquí escribir la función. ¿Y por qué es importante esto? Porque este es el mismo concepto que se aplica para integrar una función logarítmica. Es decir, cuando yo tenga que integrar, ¿vale?, una función de tipo logaritmo, siempre será una función donde en el denominador tengo la función y arriba tenga la derivada de esa función. Siempre va a ser así. Y veis que es la misma idea, pero en el proceso contrario. Otra vez volvemos a la importancia de fijarnos en la derivada de la función. Esto nos va a aparecer siempre y siempre tenemos que tener esa derivada. Si no, no podremos integrar. ¿Vale? Importantísimo esto. Importantísimo esto. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque si yo tengo que integrar 1 partido por x, claro, yo siempre que tenga una integral que sea de tipo racional, lo primero que tendré que hacer es ver si es de tipo logarítmico. Si no es de tipo logarítmico, ya veremos otras opciones, pero es lo primero que tengo yo que tratar de ver, porque las de tipo logaritmo son mucho más sencillas. Entonces, para mí mi denominador será siempre f de x. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada de f de x? Es 1, por tanto sí que lo tengo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta integral? Que nos lo he puesto aquí. Pues si yo tengo algo de este estilo, el resultado siempre va a ser el logaritmo neperiano de mi función más c. ¿Vale? Esta es la clave y esta es la fórmula para integrar funciones o integrales logarítmicas, ¿vale? Esta es la clave. Entonces, claro, yo una vez que he hecho esto, como mi función es f de x y la derivada es 1, ya lo tengo, pues ya puedo decir que la integral es logaritmo neperiano de x más c. Y es tan sencillo como esto, ¿vale? Yo puedo tener otro caso donde, fijaros para que os hagáis una idea más o menos sencilla, donde tenga coseno de x partido por seno de x diferencial de x. Aquí os podéis calentar la cabeza diciendo que esto es la cotangente y empezar a aprenderos de memoria fórmulas de la integral de la cotangente, etc, etc, etc. Pero no es necesario, porque si yo veo que esta es mi función, mi denominador es la función, y que casualmente el coseno es la derivada del seno, por tanto esto es la derivada de f de x, ya automáticamente puedo decir que esta integral, como abajo tengo la función y arriba su derivada, esto es el logaritmo neperiano de mi función, que es el seno de x más c. Y aunque el resultado parezca relativamente complejo, es muy muy sencillo de hacer. Y luego podéis comprobar, esto ya lo dejo para vosotros, que si ahora, esto sería nuestra primitiva, ¿vale? Esto sería nuestra primitiva, si vosotros ahora hacéis la derivada de esto, vais a volver exactamente a lo que tenéis anteriormente. ¿Qué me interesa que veáis con esto? Igual que hemos hecho antes de forma un poco más complicada. Que si yo os pongo, por ejemplo, x cuadrado más 4x, ¿vale? Yo aquí os pongo x más 2. Para que os hagáis una idea. Podéis decir, es una integral racional. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, ya sé que en este caso la he puesto muy muy sencilla. Podríais decir, mira, pues puedo sacar factor común y simplificar. Me parece bien. Pero en el caso de que fuera algo más complejo, ¿vale? Quiero que veáis que si esto es f de x, ¿cuál es la derivada de esa f de x? Pues es 2x más 4. ¿Qué ocurre? Que nosotros en el numerador no tenemos 2x más 4, tenemos x más 2. Pero yo tengo que ser capaz de ver, que si multiplico todo por 2, sí que obtengo 2x más 4, que es la derivada de ese denominador. Y como hemos hecho antes, si multiplico por 2, tengo que multiplicar también por 1/2 para anular ese 2 que yo, digamos, he generado
porque lo necesito para integrar, pero esto como es 1, en realidad no estoy haciendo nada. Entonces, al conseguir, este 1 medio queda fuera porque es una constante, al conseguir tener arriba la derivada de la función y abajo mi función, puedo decir directamente que esta integral es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 4x y por supuesto al no estar definida más c, que es mi constante de integración. ¿Vale? Por supuesto los ejercicios se pueden complicar, pero si tenéis clara esta idea, ¿vale? Si tenéis claro estas dos fórmulas que hemos visto, estas dos reglas de integración, ¿vale? Para integrales polinómicas y para integrales logarítmicas, yo creo que podréis hacerlo todo bastante bien y pensando un poquito en encontrar el resultado de esas integrales, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido un poco mejor este tipo de integrales y nos vemos en el próximo. Adiós.